noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Ayer, pasando el mediodía en la tercera circunscripción judicial, condenaron a un miembro del PCC a 18 años de cárcel por homicidio doloso en grado de tentativa. Se trata del señor Gustavo Ariel Martínez Orrego, una persona que en el año 2019 ya se encontraba recluido en la Penitenciaría Regional de Encarnación. De hecho, todo aconteció dentro del Cerezo, una situación que se remonta, como les decía, al año 2019, cuando un miembro del clan Rotela, en este caso la facción contraria al PSC, se encontraba comprando harina en la cantina allí dentro del penal. De hecho, esto quedó comprobado porque hicieron una reconstrucción de toda la escena del crimen allí dentro de la Penitenciaría Regional de Itapúa. Sucede que la víctima, Hernán Hugo Núñez Franco, fue a comprar harina aquel día y de la nada le aparece este señor Gustavo Ariel Martínez Orrego por detrás con una especie de machetillo, un arma blanca de unos 25 centímetros aproximadamente, con la cual le da 5 estocadas, lo agarró por la espalda, rememorando un poco la situación. La víctima estaba comprando harina, viene Martínez Orrego por detrás y le da una primera estocada en la zona de la clavícula, luego una segunda estocada en la zona intercostal, en la zona del tórax, y luego una en la zona baja también del abdomen, luego otras 2 estocadas más por la parte frontal, y de milagro Núñez no perdió la vida porque rápidamente fue asistido por los guardias de seguridad allí de la penitenciaría y derivado al Hospital Regional de Encarnación, donde estuvo por 18 días en gravísimo estado. Les reitero, de milagro esta persona no murió. Quedó absolutamente comprobado todos estos hechos a raíz de la reconstrucción, el relato de la víctima y el relato de los testigos que pudieron presenciar cuando Gustavo Núñez Orrego se escabulló del pabellón que tienen asignado los miembros del PCC, de alguna manera se escabulló y se dirigió hasta la humanidad de la víctima, quien sufrió este ataque. Martínez Orrego, en ese entonces, 2019, ya era una persona condenada por un hecho de hurto agravado, antecedentes también por robo agravado que se remontan ya desde el año 2012, y ayer se le computa una nueva pena de 18 años más de cárcel que deberá seguir cumpliendo. Le queda un buen trecho todavía allí. Nosotros hablamos con el agente fiscal Francisco Martínez, representante del Ministerio Público, ante el Tribunal de Sentencia, que logró esta condena, logró comprobar los hechos para que se diera esta condena. Así que vamos a escuchar lo que nos decía. Efectivamente, el día de ayer se realizó el juicio oral y culminó, en este caso, de un hecho que ocurrió en el año 2019, en el interior de la Penitenciaría Regional de Encarnación, el conocido como Cerezo, en el cual el autor del hecho, en este caso el señor Gustavo Ariel Martínez Orrego, quien era persona que estaba privada de su libertad por un hecho anterior que se encontraba condenado ya, en un momento dado, en el pasillo de una de los pabellones, produce 5 heridas cortantes y penetrantes a una persona de apellido Núñez, una víctima, quien por disposición, vamos a decirle, de Dios más que nada, no falleció. En este caso, el hecho punible es de homicidio doloso en grado de tentativa, teniendo en cuenta de que el señor Martínez Orrego ha realizado todos los elementos del hecho de homicidio doloso, es decir, darle 5 estocadas en varias partes del cuerpo a una persona con la intención de acabar con la vida de la víctima, pero por una cuestión de rápida intervención de los agentes penitenciarios, en el caso de remitir a Sanidad y al Hospital Regional de Encarnación, a la víctima se pudo salvar, ¿verdad? Y gracias a Dios está contando todavía la historia en este caso.
Y bueno, el día de ayer, con 2 audiencias realizadas en forma simultánea, se han diligenciado todas las pruebas y en ese sentido se ha demostrado efectivamente, en primer lugar, el hecho, ¿verdad? Se ha demostrado de que así como la Fiscalía sostiene la teoría del caso, ha ocurrido efectivamente por medio de las testificales, que son los propios agentes penitenciarios quienes estaban en el lugar en ese momento y observaron perfectamente lo ocurrido. Así como la evidencia, que es un cuchillo, más o menos un machetillo de 30 centímetros, que tenía rastro de sangre e inclusive la mano del autor, Martínez Orrego, también tenía sangre en ese momento y todas estas pruebas pudo ser diligenciado en el juicio oral y demuestran de que realmente el señor Martínez Orrego es el autor del hecho. Ahora, el trasfondo sería aparentemente una pelea entre facciones criminales dentro del Cerezo. Sí, la teoría en este caso del Ministerio Público en relación al motivo de la situación del hecho ocurrido es una cuestión de contrariedad existente entre la facción PCC y la facción de Clan Rotella, que en su momento y hasta ahora están en varias penitenciarías donde se hace una separación total de las 2 facciones. Y en un momento dado, en este caso el autor del hecho era de la facción PCC, se escabulle, vamos a decir, del pabellón perteneciente y al pabellón que fue ordenado para que los de PCC se encuentren en ese pabellón únicamente y no pasen a otros pabellones, pero en este caso el señor Martínez Orrego se escabulló de alguna manera y pudo llegar hasta el lugar, y justamente la víctima, que es del clan Rotella, estaba comprando harina de la cantina que se encuentra en el pabellón, en uno de los pabellones. Cuando estaba comprando se le acerca desde atrás y le procede a realizar estas estocadas, ¿verdad? Estas heridas que casi acabaron con su vida, porque estuvo 18 días internado en el hospital regional y que posteriormente pudo ya darse de alta. Las estocadas serían unas 5 aproximadamente. ¿En qué partes del cuerpo? Según, y ese justamente la víctima mostró al tribunal y a todas las partes de que las estocadas las realizan desde atrás, el primero de ellos que era aquí en la parte del cuello. En la segunda, cuando ya se da la vuelta a la víctima, le proceden en el pecho, en el tórax, y después en el abdomen, y otros en el brazo y otro en el pecho, salvándose, como nosotros dijimos, era de milagro, ¿verdad? Porque todas las estocadas estaban dirigidas a acabar con su vida, y justamente el médico forense que intervino en ese momento, que era el doctor Pablo Krumel, mencionó de que de las 5, 3 de ellas estaban dirigidas para poder acabar con la vida y que corría peligro de muerte la persona, era la víctima. Entonces se demostró perfectamente esas circunstancias y en este caso se le condenó a 18 años de pena privativa de libertad. Por último, doctor, esta persona, este reo, ¿era un condenado, era un procesado? ¿En qué situación estaba? En realidad ambas personas están condenadas por otro hecho de hurto agravado en un caso, y la otra persona, creo que la víctima, estaba por tenencia de estupefacientes, ¿verdad? Ambas personas estaban ya condenadas en ese lugar, estaban cumpliendo su condena, y esa situación es la que establece para nosotros la posibilidad más, diríamos, certera de que el autor del hecho, teniendo en cuenta de que en ese lugar y en ese sitio ocurrido el hecho, en ese horario específico, no estaban otras personas, sino que únicamente las 2 personas. Lo cual, más que nada, y quiero mencionar eso, se realizó una reconstrucción de los hechos en la propia penitenciaría, donde los agentes penitenciarios explicaron perfectamente y con detalles todo lo ocurrido en esa tarde. Muchas gracias, doctor. Igual.
Las palabras del agente fiscal Francisco Martínez, que bien comentaba cómo sucedieron estos hechos que derivaron en este grave delito cuya condena se dictó ayer en la tercera circunscripción judicial, un hecho que en su momento no trascendió, pero que hoy podemos conocer el trasfondo, por sobre todo unos ataques, un ataque que bueno, viene de una pelea o una división de larga data entre facciones criminales que se encuentran en todas las penitenciarías prácticamente del Paraguay, y en el Cerezo no es la excepción.